Se informa a los participantes de lo siguiente. La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar a los participantes con posterioridad el contenido de la sesión. Queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Si no hay oposición expresa, se entiende que el consentimiento de todos los asistentes es inequívoco. En caso de que algún asistente se oponga a la grabación, deberá silenciar el micro y apagar la cámara, pudiendo interactuar a través del chat. Bueno, Mar, todo tuyo. Perfecto. Pues antes de nada, daros las gracias por haberos apuntado al curso. Tengo muchas ganas de enseñaros cosas interesantes para hacer experimentos online y esperemos que aprendáis mucho. Y recordar un poco que durante toda la presentación que estemos, como en la subroom, o como si luego posteriormente tenéis dudas, no dudéis en contactar con nosotros, que estaremos encantados de resolver vuestras dudas y pertenencias, ¿vale? Así que voy a compartir ya la introducción al grupo. Me comentáis ahora si lo podéis ver todo, ¿vale? Sí, lo vamos. Todo ok. Perfecto, pues bienvenidos al curso de Learn, Salve y Open Sesame, ¿vale? Y bueno, pues lo vamos a presentar Rafa y yo, y también Seba nos va a ayudar con la subroom. Y bueno, por contar un poco, ambas, tanto Learn, Salve como Open Sesame, lo vamos a utilizar para realizar experimentos online. Learn, Salve, por un lado, es una plataforma de encuestas que tiene su propio servidor de la OGR, y por eso os animo un poco a que lo uséis, ya que los datos se guardan aquí en casa, por así decirlo. Así que os animo a ello. Y luego, por otra parte, OpenSesame, pues es lo más parecido a pues, los diseños de experimentos a los que estamos acostumbrados. Es bastante similar a ePrime, pero con ciertas facilidades, ¿no? Porque se escribe en Java, en online o en Python, y eso es muy fácil de buscar en Internet si tenéis alguna duda. Y aparte, pues da la posibilidad de que es online y sobre todo que es gratis, ¿vale? Pues dicho eso, vamos a pasar a hablar un poco de la EMSABE. Como hemos dicho, es una plataforma de encuestas que posee muchas ventajas. Nos deja crear un número ilimitado de encuestas y tenerlas todas activadas a ver si queremos, ¿vale? Podemos tener número ilimitado de participantes haciendo esta encuesta, podemos hacerlas anónimas para proteger el anonimato de las personas que participan. Tenemos infinidad de tipos de preguntas distintas que nos dejan mucha flexibilidad a la hora de preguntar diferentes cosas, ¿no? Y también un aspecto muy importante, como veremos, es que podemos condicionar la aparición de preguntas en función de respuestas a preguntas previas, ¿vale? Después veremos cómo es esto. Y luego también que es muy fácil exportar los datos o importar encuestas para su uso y para analizar los datos, ¿no? Como que es bastante sencillo de hacer, como ahora veremos. Entonces, como hemos dicho, ¿no? La AMSARVI, una de las ventajas que tiene es que nos permite crear encuestas, pero además nos va a servir, ¿no? Y uno de los usos que le vamos a dar es que vamos a preguntar con una encuesta en los experimentos online aquellos datos identificativos de la persona, así como el consentimiento de la persona de querer participar en el experimento. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo que es muy importante también en los experimentos online como los experimentos presenciales. Para la gente que estáis empezando, que ya estáis, pues recordaoslo un poco, ¿vale? Sabéis que todos los experimentos que se hacen, al principio los participantes tienen que leer una hoja informativa donde aparece información relativa al comité de ética, bueno, más que relativa al comité de ética, relativa a los derechos que tienen como participantes, ¿no? Y ahí aparecen pues, los tipos de datos que se van a recoger y unos cuantos aspectos más, ¿vale? Este tipo de información pues, dependerá un poco del comité de ética que hayáis pedido para ese experimento concreto y bueno, pues esa información tiene que aparecer. Tiene que aparecer una casillita también, no un logo, donde ellas puedan cliclear para decir si dan el consentimiento de participar o no. Y solamente si cliclean ahí, pues podrán acceder a la encuesta. Si no, no deberían de poder acceder. Una vez han dado su consentimiento, la lógica de hacer una encuesta solo para preguntar estos datos es que cuando ellos hagan su tarea, van a tener su desempeño en la tarea y su dato identificativo guardado en ficheros distintos, de tal manera que si se roban datos o se extravía algún tipo de fichero, no se puede vincular, ¿no? A una persona con quién es esa persona, su desempeño con ella, ¿no? Si el participante en el futuro, por ejemplo, quiere retirar sus datos, pues nosotros de alguna manera tenemos que poder identificarlos, ¿no? Para ello lo que vamos a hacer es crear un código aleatorio, o bueno, o tenemos muchas formas de crear un código para cada participante que nunca debe de tener datos personales relativos a la persona, como el DNI, ¿no? O un número de teléfono o algo así. En este caso nosotros íbamos a ver que lo vamos a generar un código aleatorio. De esa manera tendremos un código tanto en la encuesta de sus datos personales como en el desempeño de su tarea.
Entonces luego si queremos retirar los datos solamente tenemos que echar mano del código y así eliminarlo, ¿vale? Y por último, aconsejaros que cuando tengáis vuestro fichero de datos, lo cifréis, ¿no? Y lo guardéis con contraseña, que son dos procesos bastante sencillitos que os he puesto un ejemplo de las millones de maneras que se podría hacer al final de las diapositivas para que vosotros le queráis echar un vistazo si queréis, ¿vale? Y luego cuando vayáis a mandar los datos por correo, recordad que es importante que los mandéis por un lado los datos y por otro lado la contraseña, ¿vale? Para que no aparezca todo en el mismo, para que esté todo perfecto y bien hecho, ¿vale? Bueno, ahora seguimos un poco, vamos a dar una visión general de lo que vamos a ver en el curso. Vamos a hablar a lo largo del curso de la plataforma de experimentos, que es algo opcional, pero súper y altamente recomendable, porque es una plataforma de experimentos que tenemos aquí en Granada y tenemos muchos estudiantes que están ahí y pueden recibir créditos para su asignatura si participan en los experimentos, ¿no? Entonces, a más experimentos haya, más participantes se van a matricular para que aparezcan ahí los experimentos, ¿no? Y poder participar. Entonces, de una manera esto va a ir creciendo poco a poco. Además, tiene la ventaja de que podemos pillar participantes de manera pues, más rápida y que obliga a hacer las cosas bien, ya que solamente podemos crear un experimento si introducimos el comité de ética, es decir, solamente vamos a ver ahí experimentos que están aprobados por el comité de ética. Así que lo recomendado altamente. Vamos a ver hoy también cómo crear una encuesta donde pidamos este tipo de información identificativa de la persona, ¿no? Como el nombre, apellido, el usuario de la plataforma o el correo para poder validar la participación o que participen en un sorteo, que den su consentimiento y vamos a linkear con la tarea al final de la encuesta, ¿vale? Cuando termine esta encuesta accederían directamente a la tarea, que podría ser o bien una encuesta o bien un experimento en OpenSesame subido al servidor de Hato, ¿vale? Pues en la tarea tendríamos que preguntar el código al participante, luego datos sociodemográficos, ¿no? Como la identidad de género, si estamos interesados, su mano preferida, edad, etc. Y por último, pues la tarea. Y ya por último, pues tendríamos nosotros que validar su participación en la plataforma en el caso de que lo hayan hecho a través de la plataforma. Hoy nos vamos a centrar en cómo crear encuestas y el resto de días, ¿vale? Vamos a estar viendo cosas de OpenSesame y de la plataforma. Dicho eso, decíamos que hoy vamos a aprender a crear encuestas, ¿vale? Vamos a configurar encuestas, vamos a aleatorizar cosas como preguntas o alternativas, vamos a contrabalancear preguntas, esto es importante, ¿no? Porque vamos a aprender a si tenemos algo que queremos preguntar a un grupo, pero a otro no, que le aparezcan como los típicos contrabalanceos que tenemos, ¿no? Cuando tenemos dos grupos, pues podemos crear una manera de hacer eso. Luego veremos cómo lo hacemos, pero vamos a aprender a hacer eso. Y también vamos a condicionar que aparezcan unas preguntas o no en base a respuestas previas. Y por último, echaremos un vistazo a un fichero de datos. ¿Hasta aquí ves todo bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues... Vale, pues ahora os voy a compartir. Vamos a entrar ya en materia de encuesta. Y... Estáis viendo mi usuario de la plataforma de experimento, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues ahora mismo vosotros no vais a tener que hacer nada con el LAMP-Salvage, ¿vale? Solamente atender y prestar atención, ¿vale? Porque ya luego en la subroom vais a crear vosotros vuestra propia encuesta con nuestra ayuda, ¿vale? Y así que ahora pues disfrutar de la presentación y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarlo, vaya. Lo primero que os va a aparecer cuando os metéis en la página web es pues, vuestro usuario y contraseña, ¿no? Pues ponéis vuestro usuario y contraseña y accedéis. Esta va a ser la interfaz que os aparezca, donde os aparece aquí listar encuestas. Esto es para que vosotros veáis vuestras encuestas que tenéis creadas. Ahora mismo lo que me va a aparecer a mí es distinto a lo que os aparecería a vosotros, ¿no? Porque yo tengo varias encuestas creadas, o activas o inactivas, ¿no? Pero todo esto a vosotros os aparecería vacío, porque vosotros no vais a tener nada de esto. Pero cuando creéis encuestas os va a aparecer algo similar. Todo esto, cada una de estas filas serían encuestas que yo tengo creadas, ¿vale? Y cuando está aquí, lo más importante, tenéis que mirar a la columna de estado. Si tiene el cuadradito este aquí, rojito, quiere decir que está desactivada o inactivada. Y cuando tiene el triangulito verde es que es una encuesta que ya está activa. Y como podemos ver aquí, si nos venimos a estas columnas donde pone parcial, completo y total, quiere decir son los participantes que han accedido a nuestra encuesta. Completo quiere decir que han terminado la encuesta por completo y parcial quiere decir que han entrado y el experimento o no les ha gustado o la encuesta era demasiado larga y han decidido quitarla, ¿no? Y esa información, por ejemplo, la tenemos aquí, ¿no? Aquí en esta encuesta me la han hecho 62 personas,
pero 43 han accedido y la han abandonado, ¿vale? Sin terminarla. Perfecto. Vamos a crear nuestra primera encuesta. Nos venimos aquí arriba donde pone crear una nueva encuesta y la creamos. Como podemos ver, aquí tenemos, bueno, aquí y en adelante vamos a ver que cualquier cosa en NameSurvey tiene un montón de configuraciones y dentro de configuraciones más configuraciones, pero no vais a tener que saber todas y cada una de ellas. De hecho, yo voy a contar las que para mí han sido más importantes y creo que vosotros vais a ser las que vais a utilizar, ¿vale? Así que voy a centrarme sobre todo en ellas. Antes de crear la encuesta, os voy a mencionar que al lado de aquí de crear tenéis importar, ¿no? Imaginar que estáis colaborando con alguna universidad, por ejemplo, del País Vasco o algo así, y han hecho una encuesta que es muy interesante y han dicho, oye, ¿por qué no pasáis esta encuesta también en estudiantes de Granada? Pues ellos tienen la opción de exportar su encuesta, nos la envían a nosotros y nosotros importamos el archivo y cuando lo importemos y le damos aquí a importar, en nuestra lista, como hemos visto antes, tendríamos ya nuestra encuesta. O sea, no tendríamos que crearla o recrearla, ¿vale? Simplemente hacer algo tan sencillo como esto. Dicho esto, nos venimos aquí. Aquí, como vemos, tenemos diferentes parámetros de configuración de la encuesta. Vamos a ir uno por uno señalando lo más importante. En elementos de texto tenemos el título de la encuesta, el lenguaje, el idioma en el que queremos que se presente la encuesta, es decir, cuando ellos a lo mejor se equivocan y les salta una ayuda o algo así, el idioma en el que queréis que le ocurra eso. La descripción del experimento, que es lo primero que aparece, podemos poner aquí, pues en este experimento se te van a preguntar ciertos aspectos sobre tu habilidad con tu segundo idioma, por ejemplo, ¿no? El mensaje de bienvenida, pues podríamos poner bienvenido al experimento o algo así, ¿no? De hecho, lo vamos a poner bienvenido, bienvenida. Que la voy a subir arriba por los auriculares. ¿Habéis dicho algo, perdón? Nada, era un micro abierto, creo, Mar. Ah, vale, perfecto. Y el mensaje de despedida, pues pondríamos aquí lo que queremos que aparezca cuando termina la encuesta. Esto lo vamos a utilizar si utilizamos la encuesta como tarea, ¿no? Porque si utilizamos la encuesta para recoger los datos identificativos de la persona, cuando hagamos la última pregunta, directamente vamos a hacer que le linkee con la tarea, ¿no? Entonces el mensaje de despedida en estos casos no aparecería. Pero como vamos a crear una encuesta como si fuese una tarea, vamos a poner aquí, has terminado la tarea. Aquí, importante, en URL de salida vamos a poner la URL del experimento o al que queremos linkear, ¿vale? Entonces, esa información vendría aquí. Ahora mismo la vamos a dejar en blanco. Y por último, en título de la encuesta vamos a poner aprendiendo NameSurvey. Así. Perfecto. Ya hemos terminado de configurar esta parte de aquí y nos vamos a ir a configuración general. En esta parte, a la izquierda, podéis ver bien las letras de todo esto, ¿no? ¿O hago zoom? ¿Veis bien? No se ve bien. Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Gracias por el feedback. Pues a la izquierda vemos que tenemos nuestros datos, ¿no? Como administradores de encuesta y nuestro correo por si acaso los participantes tienen algún tipo de problema o alguna pregunta, pues para que se puedan poner en contacto con nosotros. Entonces es importante que reviséis que esto está aquí escrito bien. Y aquí a la derecha, por un lado, tenemos plantilla y formato, que vamos a verlo ahora. Plantilla, podemos seleccionar el tema con el que queremos que aparezca lo que es la encuesta en sí, los colores y todo esto. Nosotros vamos a dejar el por defecto, que es el free teaser. Y en formato es la manera en la que nosotros queremos que aparezca la encuesta, ¿no? La encuesta van a aparecer siempre, pues, páginas, por así decir, ¿no? Nosotros vamos a crear preguntas y si queremos que todas las preguntas aparezcan juntas en una misma página, vamos a tener que darle a todo en uno. Si queremos que aparezcan las preguntas de una en una, tendremos que darle a pregunta por pregunta. Y luego la de sección por sección, ya veremos más adelante qué significa, ¿vale? Para no adelantar nada. Aquí, en presentación y navegación, lo más importante que tenemos que configurar, como vemos aquí, es mostrar el número y el código de la pregunta. Esto lo vamos a ocultar siempre, porque vamos a ver que nosotros vamos a crear títulos para las preguntas que van a ser algunas veces un poco extraños, ¿no? O van a ser cosas que nosotros nos van a ayudar a luego analizar los datos. Entonces, este tipo de información es para nosotros, pero no para los participantes. Entonces, le vamos a dar a ocultar siempre.
Y luego podemos, cada vez que vayamos a hacer preguntas, hacer que de alguna manera se le escriba lo que se va a preguntar en las siguientes preguntas, ¿no? Yo esto siempre lo oculto porque a mí me gusta directamente en cada pregunta decir Sí, gracias. lo que voy a incluir, ¿vale? Entonces yo esto, por el momento, lo oculto, pero ya digo que esto es, como vosotros os guste más, personalizar vuestra encuesta. Aquí a la derecha tenemos otra serie de parámetros y, por ejemplo, podemos desactivar o activar que haya más o menos de preguntas. Yo lo desactivo, voy a mostrar la pantalla de bienvenida, no voy a permitir que puedan avanzar hacia atrás, ¿no? Como si fuese un experimento, no quiero que lo hagan porque no lo hacen en los experimentos, pues quiero que sea lo más parecido posible. Voy a desactivar la barra de progreso y los siguientes parámetros, el único importante es este de aquí, que pone cargar automáticamente la URL de salida. Si le damos a esto, ya no aparecería el mensaje de despedida, ¿vale? Ahora mismo esta opción no la vamos a activar. Venimos aquí a control de publicación y acceso y deciros aquí, en mostrar al público la encuesta, tendremos que activarlo una vez que activemos nuestra encuesta. Cuando la activemos tenemos que darle a esto para activarla, ¿vale? Y este parámetro también es bastante importante, que es, por ejemplo, establecer una cookie para evitar participaciones repetidas. Si vais a hacer, por ejemplo, un experimento en el que queréis sortear 50 euros, no queréis que el mismo participante haga el experimento 4 veces para que tenga más probabilidades, ¿no?, de que reciba el dinero, porque no queremos datos del mismo participante varias veces. Entonces, establecemos esta cookie, la activamos y así el participante, cuando va a meterse, ya no le va a dejar, ¿vale? De momento lo vamos a dejar desactivado. En administración de la notificación y de los datos tenemos otra serie de parámetros, ¿vale? Como por ejemplo el sello del tiempo, que nos va a decir cuándo el participante ha hecho el experimento y lo vamos a dejar activo. Guardar la dirección de IP no lo vamos a hacer nunca porque realmente, bueno, no sé hasta qué punto esto se podría o no hacer porque creo que atento un poco con con el anonimato de la persona. Yo siempre lo dejo desactivado, ¿no?, porque es algo que no me interesa. Y guardar la URL de origen, yo lo dejo activo porque es útil, ¿no?, saber luego desde dónde han accedido. Pues si han accedido desde la plataforma de experimento, lo puedes saber. Si han accedido desde alguna otra plataforma donde hayas puesto el experimento, pues bueno, es bueno tener esta información, ¿vale? Y por último, guardar mediciones de tiempo os dice cuánto tiempo han pasado en cada pregunta. De esta manera podéis saber un poco cuánto tiempo han tardado en hacer el experimento, por así decir. Bueno, el experimento o la encuesta en sí. Y por último, en los participantes pueden guardar y continuar más tarde, yo lo desactivo, ¿no?, porque no quiero que un participante me haga media encuesta, se tome luego 2 cervezas y luego venga a terminar el experimento. Pues entonces yo esto lo desactivo. Y por último, en parámetros de configuración de encuestados tendréis esto. Lo más probable también, como yo aquí, por defecto, lo único que haremos será marcar respuestas anonimizadas y bueno, cuando veáis que creáis vuestra encuesta, al principio os saltará un mensaje como esta encuesta es anónima, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya hemos creado nuestra primera encuesta y ahora vamos pues a meterle cositas, ¿vale? Ahora mismo tenemos, por así decir, el environment, por así decir, de nuestra encuesta, ¿vale? Es esta de aquí. Pero para que veáis y os familiaricéis, para acceder a esto, si directamente nos venimos a dictar encuestas, como podemos ver, aprendiendo la Survey es la encuesta que acabamos de crear, y si clicamos aquí, nos aparece lo que nos acababa de aparecer antes, ¿vale? Esta visualización. Aquí comentaros que, de nuevo, tenemos muchos parámetros más de configuración, ¿no? Pero veréis que cuando os familiaricéis es bastante sencillo. Por un lado tenemos configuración y como vemos aquí tenemos como dos conjuntos de diferentes parámetros. Por un lado tenemos configuración de encuestas, que tenemos las mismas opciones que teníamos anteriormente, pero ahora nos aparecen aquí en este formato vertical. La única cosa que se añade es la configuración de la política de datos. Y esto es muy importante. En esta encuesta no lo vamos a usar, pero lo vamos a usar en las encuestas en las que vayamos a pedir los datos del participante, ¿vale? Y le daremos a texto en línea y aquí escribiremos todo lo relativo a se te van a recoger datos de tu edad, tal, o este experimento está avalado por el comité de ética, código tal, toda esta información iría aquí. Y en etiqueta de la casilla de verificación, por ejemplo, escribiríamos sí, doy mi consentimiento y al lado aparecería una cajita que ellos tendrían que marcar, ¿vale? Si no marcan esta casilla, no pueden acceder al experimento. Pero esto lo vamos a hacer en otra encuesta distinta. Ahora mismo lo vamos a dejar en blanco. Y en menú de encuesta no voy a entrar porque no lo veo, yo por lo menos no lo he utilizado todavía, y si vosotros estáis interesados podéis usarlo, pero no es altamente necesario utilizar eso, ¿no? Voy a ir a lo más importante. En parte de estructura, aquí es donde vamos a tener nosotros
todo nuestros conjuntos de preguntas. Y aquí a la derecha tendremos otra serie de parámetros que van a servir para nosotros jugar con nuestra encuesta. Como veis, tenemos aquí la opción de activar nuestra encuesta, que ahora mismo no podemos porque no tenemos ninguna pregunta creada. Aquí tenemos ahora mismo previsualizar encuestas, que si hubiésemos tenido alguna pregunta creada nos dejaría previsualizarla. En herramientas podremos borrar nuestra encuesta. Aquí en exportar podremos exportar nuestra encuesta y en respuestas podremos exportar nuestra respuesta en un fichero, por ejemplo, de Excel, ¿vale? Y ahora sí, por fin vamos a crear nuestras primeras preguntas. En LAMP Survey funciona de la siguiente manera. Para crear preguntas, primero tenéis que crear grupo de preguntas, ¿vale? En un grupo de preguntas podéis meter todas las preguntas que queráis, ¿vale? Simplemente pues, LAMP Survey funciona así. Como vamos a ver diferentes tipos de preguntas, nuestro grupo de preguntas se va a llamar diversas preguntas, ¿vale? Título así para que no se nos olvide. Bastante sencillito. Y bueno, en descripción, como hemos puesto que nos la oculte, da igual que escribamos algo porque no nos va a aparecer. Le hemos dicho que no nos apareciese. En aleatorización del grupo y ecuación relevante, decíos que en aleatorización del grupo, por ejemplo, sirve para cuando tengamos varios grupos, da igual el número de preguntas que tengamos, la palabra que escribamos aquí, podemos poner, por ejemplo, random o podemos poner, por ejemplo, hola, ¿vale? En todos los grupos en los que pongamos la misma palabra, es como si metiésemos todos esos grupos dentro de un saco que se llama así y coges uno o coges otro. Pero se van a aleatorizar solamente entre ellos los que tengan aquí escrita la misma palabra. Y luego lo mismo ocurrirá con las preguntas en su parámetro de aleatorización de esta pregunta, ¿vale? Y en ecuación relevante quiere decir cuándo este grupo de preguntas va a aparecer, bajo qué condición. Por defecto lo vamos a dejar así para que aparezca siempre. Bueno, hemos creado nuestro primer grupo de preguntas. Le damos a guardar. Aquí tenéis, cualquier cambio que hagáis tenéis que guardarlo siempre, ya lo veréis. Y ya tenemos nuestro grupo aquí. Tenemos el 0 porque no tenemos ningún tipo de pregunta creada. Si le damos a diversas preguntas, nos aparece el resumen del grupo, que es título, diversas preguntas. Y vamos a añadir ahora aquí, donde nos dice añadir una nueva pregunta al grupo, una pregunta. Este es el environment que tenemos de la pregunta, ¿vale? Y como vemos, tenemos, por un lado, lo que sería el título, pero que se llama código. ¿Cuál es la diferencia entre el título de la encuesta y el código de la pregunta? Bien, son unas cosas bastante distintas, ¿vale? El código es importante que lo sepáis porque a lo mejor es una traducción al español, pero realmente yo creo que la traducción mejor podría ser variable. El nombre que pongáis aquí, ¿vale? Se va a crear una variable y en función de la pregunta que hagamos, ¿vale? Si hacemos una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu DNI? Y van a escribir un DNI, esa variable va a ser igual a la cadena de caracteres que hayan ellos escrito, ¿no? Y eso es muy importante porque este tipo de información, ¿vale? Vamos a poder usarla para nuestra conveniencia y de manera flexible, ¿no? A lo largo del experimento. Vamos a llegar a todo eso poco a poco, pero simplemente para deciros que código sirve para eso, que se crea una variable para que nosotros podamos usarla si queremos, ¿vale? En pregunta aparecería toda la información que nosotros queremos decirle la pregunta al participante, por ejemplo, escribe tu DNI, ¿vale? Y en ayuda, si queremos de alguna manera que al participante le aparezca cierta ayuda de selecciona 2 respuestas o selecciona 5 respuestas de las siguientes o algo así, pues podremos hacerlo aquí. Yo generalmente no me suele gustar que aparezca una ayuda y me gusta describirlo todo en la pregunta para que no aparezca, porque esto aparece en verde, ¿no? Entonces me gusta que aparezca todo de una manera más ordenada, ¿no? Y por eso me gusta explicar bien las instrucciones al principio o incluso dentro de la propia pregunta, pero esto ya digo que esto es opcional, ¿vale? Esto ya cada uno como queráis. Yo, en mi caso, lo vamos a ocultar siempre, ¿vale? Ahora aquí a la derecha tenemos una serie de parámetros, de nuevo más parámetros de la Survey para configurar nuestras preguntas. Nosotros sobre todo vamos a utilizar opciones generales, entradas en algún caso, lógica y mostrar. El resto no son relativamente importantes, ¿no? Por ejemplo, estadísticas prácticamente no lo vais a usar, ¿no? Porque realmente es para que vosotros podáis ver luego resultados de vuestros datos cuando hagáis las preguntas, ¿no? Pero yo recomiendo más que Excel, pues está más utilizado para esto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues voy a entrar a cada una
de las opciones para contaros las cositas más importantes conforme vayamos viendo las preguntas, ¿vale? En opciones generales vamos a seleccionar nuestro tipo de pregunta. Nos venimos aquí y vemos que tenemos diferentes grupos de tipos de preguntas. En las preguntas de texto nos van a preguntar que introduzcamos algún tipo de texto. Tenemos, como vemos, texto libre, línea, párrafo o varios párrafos. Si queremos preguntar el DNI, pues nos va a aparecer un espacio pequeñito, ¿no? Y eso pues utilizaríamos esa, por ejemplo. Si queremos preguntarle en 100 palabras qué opinan sobre algo, pues utilizaríamos este. O si queremos una redacción sobre algo, utilizaríamos este, ¿vale? Y por último, si queremos preguntarle, por ejemplo, define en pocas palabras qué opina de los siguientes navegadores, y pues escribimos Firefox, Chrome, Internet Explorer, pues podríamos utilizar varios textos cortos con las diferentes opciones. Vale. Esto en cuanto a preguntas de texto. Y luego tenemos opciones de preguntar algo donde tengan diferentes subopciones entre las que ellas pueden elegir. Tenemos preguntas de respuesta única, donde ellos podrían, con diferentes aspectos, ¿vale?, seleccionar una opción entre las posibles, pero solamente sería para poder elegir una opción, no pueden elegir más de una. Si queremos, por ejemplo, hacer esto flexible y decir, de estos 5 deportes, ¿cuáles son los 2 que más te gustan? Entonces tendríamos que utilizar una de pregunta de opción múltiple, ¿vale?, donde configurásemos luego de manera muy sencilla, ya veremos, que queremos un mínimo y un máximo de 2 respuestas. Entonces utilizaríamos este de aquí. En matrices vemos que hay diferentes tipos. Este es el más flexible, pero bueno, sí, vale, ya explico a partir de este. Nos permite crear una pregunta, ¿no? Imaginaros la típica pregunta de ¿cuánto estás de acuerdo del 1 al 10 con estas afirmaciones? Y ponemos varias afirmaciones. Pues entonces tendríamos una matriz donde cada fila sería una afirmación y luego las columnas serían del 1 al 10. Pues para eso utilizaríamos la matriz, ¿vale? Y por último, las preguntas de máscara es un nombre bastante extraño. La traducción, yo diría que son como preguntas predeterminadas y bueno, vamos a ver las más importantes para mí, ¿no? Por un lado tenemos las preguntas de sí o no, que la tiene por defecto creada la Emsalve, pero realmente para que veáis un poco la flexibilidad de la Emsalve, también podríamos preguntar esto con una pregunta de respuesta única, ¿no? Eres estudiante universitario, podríamos utilizar esto o nosotros crearla directamente, ¿vale? Aquí podríamos subir un fichero. En mostrar texto, por ejemplo, aquí los participantes no tienen que hacer nada, pero esta pregunta es muy útil si nosotros queremos dar un feedback al participante, por ejemplo, de su desempeño en una tarea, ¿no? Es decir, tu puntuación aquí así total, ¿no? Pues podremos ponerle este tipo de preguntas. Tendríamos aquí la pregunta sobre la identidad de género, para que escriban, por ejemplo, la fecha de nacimiento, y luego en entrada numérica y en entrada numérica múltiple tenemos la opción de decir, por ejemplo, cuántos productos de estos compra a la semana, ¿no? Entonces escribimos nuestras subopciones, ponemos manzana, naranja o algo así. Entonces ellos tienen que escribir un número y no les deja escribir letras, le da error, ¿vale? Y por último, un tipo de pregunta muy interesante es el tipo de pregunta de ecuación. Esta pregunta no es para que le aparezca a los participantes. Esta pregunta es para nosotros. Esta pregunta es si nosotros queremos que de alguna manera se realice algún tipo de función, algún cálculo, y se nos guarde en una variable porque luego lo vamos a utilizar, ¿vale? O sea, esta pregunta lo importante es que lo sepáis, ¿no? Es para nosotros. Así que, dicho esto, vamos a crear nuestra primera pregunta. Y nuestra primera pregunta va a ser preguntar por un DNI, ¿vale? Entonces, si queremos preguntar por un DNI, vamos a tener que utilizar una pregunta de tipo texto y vamos a utilizar línea porque va a ser algo cortito. Utilizamos este tipo de pregunta y vamos a poner aquí DNI PRG de pregunta. Aquí podéis poner vosotros el título que queráis. Vamos a ponerlo con mayúscula para hacerlo, vean. Y ya está. Aquí podéis poner vosotros lo que queráis. Os digo también que la ñ, por ejemplo, o los espacios, barra baja o caracteres que no sean alfanuméricos, os van a dar error en los títulos de las preguntas, ¿vale? Entonces, pues vamos a poner DNI pregunta, como tal. Y en pregunta vamos a poner, escribe tu DNI. 2 puntos. Ahora vamos a configurarla, ¿vale? Ya hemos seleccionado el tipo de pregunta que queremos y vamos a hacer que sea obligatoria. Y en ecuación relevante tenemos puesto un 1. Esto quiere decir que va a aparecer siempre. Y nosotros queremos que el DNI se pregunte siempre, así que lo vamos a dejar así. Terminamos con opciones generales
Y ahora en entrada podemos decir cuánto es la longitud máxima de caracteres que queremos, ¿no? Y todos los tenéis, pues tienen 9 caracteres, pues podemos poner aquí un 9, ¿vale? No les va a dejar escribir más de 9 caracteres. Ahora nos vamos a venir a mostrar y vamos a ocultar la ayuda. Cerramos mostrar y le damos a guardar. Ya tendríamos nuestra pregunta creada. Y esto es directamente el output que se genera donde aparece el resumen de la pregunta. Si queréis acceder al resumen de la pregunta o acceder a la pregunta en sí misma, simplemente para que os familiaricéis, tenéis que hacer clic aquí a la izquierda en vuestra pregunta y os aparece lo mismo que acabamos de ver, ¿vale? Como vemos, en el resumen de la pregunta aparece la sección a la que pertenece, que es diversas preguntas, el nombre que le hemos puesto, lo que dice la pregunta, la ayuda aparece vacía porque no hemos escrito nada. Decimos que sea texto libre del tipo, que sea obligatoria, que aparezca siempre, longitud máxima 9 caracteres y que ocultamos la ayuda. Ahora vamos a ver qué podríamos ver aquí arriba. Como podemos ver, podemos previsualizar la encuesta, vista previa de la sección y vista previa de la pregunta. Ahora mismo cualquiera de estas tres nos daría el aspecto de solamente la pregunta, porque no tenemos nada más creado, ¿vale? Y este sería el aspecto que tendría, ¿vale? ¿Estáis viendo la ventana que estoy viendo yo? Sí, ¿verdad? De escribe tú tenéis. Perfecto. Pues os aparece este output aquí, ¿vale? Entonces cerramos. Y si quisiésemos modificar la pregunta, lo único que tendríamos que hacer es darle a modificar. Si quisiésemos borrarla, borrarla. Y ahora el siguiente parámetro lo vamos a ver conforme vayamos creando más cosas. Ahora vamos a crear un tipo de pregunta que sea de sí o no, ¿vale? Vamos a preguntarle si son estudiantes. Vamos a poner estudiante PRG. Y preguntamos aquí. ¿Eres estudiante? Cerramos la pregunta y vamos a seleccionar ahora aquí nuestra configuración de la encuesta. Como queremos que sea una pregunta de sí o no, tenemos dos opciones. O generar una pregunta de respuesta única o una pregunta de máscara predeterminada. Nosotros pues vamos a utilizar la predeterminada, ¿vale? Le damos aquí y nos va a aparecer este tipo de pregunta, ¿vale? La vamos a hacer obligatoria, ecuación relevante 1 porque siempre la van a hacer. Cerramos aquí y en mostrar vamos a ocultar la ayuda. Le damos a guardar y ya tenemos nuestra pregunta de estudiante creada. Si ahora mismo le diésemos a vista previa de la pregunta, nos aparecería solamente esta pregunta, ¿vale? Que podemos clicar en no o el sí. Si le diésemos vista previa de la sección, como ahora tenemos dos preguntas, pues nos van a aparecer las dos preguntas. Vamos a crear ahora, para ver diversos tipos de preguntas, ¿vale? Vamos a crear ahora una pregunta de tipo matriz. Y en la que vamos a preguntar solamente a aquella gente que sea estudiante. A los que no sean estudiantes, esta pregunta no queremos que le aparezca, ¿vale? Y le vamos a preguntar qué deporte, de los siguientes deportes, como estudiantes, cuál es el que más le gusta, bueno, cuántos le gustan del 1 al 10, ¿vale? Vamos a crear esa matriz. Vamos a poner aquí, deportes, estudiantes, PRG de pregunta. Y ahora aquí, como estudiante, ¿cuánto te gustan estos deportes del 1 al 10? ¿Vale? Perfecto. Ya tenemos nuestra pregunta aquí definida. Y como vamos a crear una pregunta tipo matriz del 1 al 10, pues ya directamente tenemos esta opción aquí. Le damos a seleccionar, le hacemos obligatoria y en ecuación de relevante, ahora mismo lo vamos a dejar así, pero esta información se va a actualizar. Y os voy a enseñar ahora cómo se actualiza, ¿vale? De momento cerramos esto y le vamos a dar a lógica, a mostrar, ¿vale? Y en mostrar vamos a ocultar la ayuda, pero además vamos a poner que las alternativas que pongamos, vamos a escribir 3 deportes, pues los 3 deportes nos aparezcan cada vez que se ejecute de manera aleatoria. Eso se hace en mostrar, ¿vale? Para las subpreguntas. Le damos a orden aleatorio, cerramos aquí y le damos a guardar. Ahora tenemos aquí nuestro resumen de la pregunta, ¿vale? Aquí, como veis, nos dice una advertencia. Desea añadir sus preguntas a esta pregunta. Debe añadir sus preguntas a esta pregunta. ¿Por qué? Porque todas las preguntas que no sean de introducir texto o algo así, vamos a tener que crear subopciones. Y las subopciones se crean desde aquí, desde este environment, por así decir.
podemos darle aquí a debe añadir su pregunta a este grupo para añadirla, o aquí arriba a editar sus preguntas, ¿vale? De momento le vamos a dar aquí y vamos a crear 3 subpreguntas. Le damos aquí a acción para crear nuestras subpreguntas y ahora aquí vamos a escribir nuestros deportes. Por ejemplo, fútbol, baloncesto y tenis. Ahora es importante que sepáis que donde aparece código, ¿vale? Esto también es hace referencia a una variable que cuando los participantes llegan a esta pregunta y la contesten, nosotros luego en el output de los datos, bueno, podemos utilizar en el script, por así decir, de la encuesta, vamos a tener una variable que se llame deportes estudiantes P / SQ001 igual a el número del 1 al 10 que ya hayan elegido, ¿vale? Por si queremos recuperar ese valor. Entonces esto es importante que lo sepáis para que funcionalicéis, ¿no? Por si acaso, para que sepáis lo que significa código. Y ahora guardamos esto y pinchamos en la pregunta deportes estudiantes P y le damos a vista previa de la pregunta. Aquí nos aparece nuestra pregunta, donde podemos marcar nosotros nuestras opciones, pero ahora nosotros hemos dicho que queremos que esto lo hagan solamente los que son estudiantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay varias formas de hacerlo y os voy a enseñar las demás por defecto que tiene el LAMP-Survey. Como vemos aquí, en la pregunta deportes estudiantes, estamos en su environment. Aquí arriba, donde pone establecer condiciones, es donde vamos a especificar eso. Le damos a establecer condiciones y nos aparece esto que tenemos aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, vamos a agregar una condición en la que nosotros queramos solamente que hagan esta pregunta si son estudiantes. Entonces, donde pone aparecer en agregar condición, vamos a añadir un escenario y vamos a jugar con las preguntas que hemos creado anteriormente. Como vemos aquí, como ahora mismo solo tenemos 2 anteriores, pues nos van a aparecer estas 2. Vamos a utilizar estudiante. La pregunta, ¿eres estudiante? Y vamos a decir que solamente queremos que aparezca esta pregunta si estudiante PRG, ¿vale? Es igual a yes, ¿vale? Entonces tendríamos que marcar esto. Y el igual de comparación, pues tendríamos que utilizar igual a, ¿vale? También podríamos decir no igual y usar el no, ¿no? Pero es más eficiente hacerlo así. ¿Eres estudiante? Igual a sí. Perfecto. Pues ahora ya, como hemos creado esta condición, tenemos que agregarla. Esto tarda unos cuantos segunditos y se nos va a generar la condición de esta pregunta, ¿vale? Y ahora... Omar, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Antonio. Escenario 1 no era que saliese siempre. Cuando No. tú le dabas a... Sí, sí. Cuando tú le dabas a 1, era que sí, que la fórmula esa, es que no sé cómo se llama. En la fórmula tú cuando ponías 1 es que siempre se van a enseñar y acabas de crear otra que se llama 1. ¿No confunde el programa? A ver, LAMP-Survey no es el programa más intuitivo del mundo, pero entiendo un poco la confusión. Vamos a verlo ahora mismo, ¿vale? En estudiantes pregunta, por ejemplo, si nos metemos aquí, esta pregunta va a aparecer siempre, ¿vale? En ecuación relevante tenemos Eso me 1. refería, ecuación Claro, relevante. exactamente, pero escenario 1 no quiere decir nada, ¿vale? Son cosas distintas. Escenario 1, pues, porque vamos a crear, pues, yo qué sé, como si hubiésemos dicho caso 1, ¿no? Como sinónimo de escenario, ¿vale? Y si nos metemos ahora aquí en deportes estudiantes, veis que en ecuación relevante tenemos puesto el nombre de nuestra variable, que es la pregunta anterior, .naoc, porque es la manera en la que tiene de llamarlo, pero básicamente con que lo sepáis, ya directamente recupera ese valor, ¿vale? Igual a yes. Ahora vamos a ver cómo sería la vista previa de la sección. Ahora mismo no nos aparece nuestra matriz. Si le damos a no soy estudiante, no me salta nada, pero en cuanto le doy a que sí, me salta mi matriz, ¿vale? Vamos a seguir creando algún tipo de encuesta más. Y ahora vamos a crear un tipo de pregunta que sea de respuestas múltiples, ¿vale? Vamos a preguntar por frutas. Preguntas. Pregunta. Vamos a poner, elige 2 frutas que te gusten. 2 puntos. Y ahora vamos a elegir en tipo de pregunta, opción múltiple. La seleccionamos, le damos a obligatoria, que aparezca siempre, cerramos y en mostrar ocultamos la ayuda. Cerramos mostrar y le damos a guardar. Ahora aquí vamos a añadir sus preguntas a esta parte de aquí. Y vamos a crear 4 frutas. Vamos a escribir
melón, sandía, uva, por ejemplo, y fresa, ¿vale? Le damos a guardar. Y cuando hacemos clic en nuestra pregunta y le damos a vista previa de la pregunta, veremos que nos dice, perdonad, no hemos dicho, ahora mismo no hemos configurado, ahora mismo podrían seleccionar solamente una, ¿no? Lo que nosotros queremos, ¿vale? Entramos dentro otra vez de nuevo y le damos a lógica, ¿vale? Y vamos a decir que queremos que escojan mínimo 2 y máximo 2. Queremos que nos cojan 2, ¿vale? Entonces ahora le damos a guardar. Y ahora sí, cuando ya se ha guardado este cambio, si le damos a vista previa de la pregunta, vemos que tenemos que seleccionar 2. Si seleccionamos melón y sandía, está bien. Si añadimos uva, mal. Si solo tenemos una, nos dice que está erróneo, ¿vale? Vamos a crear un par de preguntitas más para ver más cositas y ya dentro de poquito vamos a la subroom para que practiquéis vosotros, ¿vale? Ahora vamos a crear una pregunta de entrada numérica múltiple donde queremos preguntar cuántos euros se gastan a la semana en los diferentes campos, ¿vale? Vamos a poner gastos. Aquí. Esto lo cerramos. Gastos, pregunta, ¿vale? Aquí. ¿Cuánto gastas en euros a la semana en los siguientes campos, por así decir, ¿vale? Vamos a elegir, como hemos dicho, una pregunta de entrada numérica múltiple porque tiene que escribir un número referente a la cantidad de euros. Le damos a obligatoria y en mostrar le vamos a dar a apuntar la ayuda como siempre. Ahora cerramos aquí y le damos a guardar. Ahora vamos a tener que añadir sus preguntas y vamos a ver cuántos euros se van a gastar los participantes en ropa, fruta y cerveza fresquita, ¿vale? Ahora guardamos nuestra pregunta y si le damos a vista previa de la pregunta, nos va a aparecer pues, nuestra pregunta que no nos va a dejar escribir letras porque no las borra, ¿vale? Pero números sí, ¿vale? Perfecto. Ahora vamos, imaginaos que queremos decirle al participante cuánto se gasta en total a la semana en euros, ¿no? En los diferentes campos en los que ha dicho. Pues entonces, para hacer eso tenemos que sumar los valores de lo que tenemos alojado, de lo que tendríamos alojado de cada participante en cada una de las variables, ¿vale? Y para saber cómo hacer esto, ¿vale? Si pinchamos en gastos pregunta, vamos a ver aquí en revisar lógica cómo se llamarían estas variables, ¿vale? Aquí esto tiene una pinta bastante más fea de lo que realmente luego vaya a tener que mirar y es bastante sencillito de mirar, ¿vale? Simplemente cuando vaya una pregunta siempre os va a aparecer en la primera fila el grupo al que pertenece, el segundo el código de la pregunta y lo que a vosotros os interesa va a ser pues el valor que esté alojado en esta variable. Gastos pregunta /, el código que le hemos puesto a la que tiene por defecto la pregunta, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es sumar estos tres valores y hacer que se muestren al participante. Vamos a ver cómo hacemos eso, ¿vale? Vamos a crear una nueva pregunta y le vamos a decir al participante cuánto se ha gastado. Vamos a poner feedback, gastos, pregunta. Sí. Y aquí escribimos, has gastado en total euros a la semana. Aquí tendríamos nosotros que incluir algo que nos recupere y nos sume los valores, ¿vale? Que han contestado a la pregunta anterior. Para eso, ¿vale? La manera que tenemos de hacerlo y de recuperar esos valores es creando unos corchetes de estos arrugados, que no sé el nombre que tienen, pero ya sabéis cuáles son. Y dentro de esos corchetes vamos a hacer la suma de nuestras tres variables, que serían gastos
PRG _ SQ001, se llamaba la primera, y esto tenemos que sumarle el valor del 1, el del 2 y el del 3. Para esto lo ponemos aquí para que aparezca cerquita. Un espacio, ¿vale? Y en tipo de pregunta vamos a darle a mostrar texto. Si los participantes no tienen que hacer nada. Vamos a ocultar la ayuda y guardamos cambio. Perfecto. Como veis, ya tenemos aquí nuestra suma bien hecha. Ahora si le damos vista previa de la sección y vemos aquí, la última pregunta dice, has gastado en total euros a la semana. Ahora mismo no dice ningún número porque estos campos están vacíos. Pero ahora imaginaos que vamos a escribir aquí, en ropa, que hemos gastado 23 euros. En fruta, 2 euros. Y en cerveza, 50. Este número se va actualizando, ¿no? Y esto es lo que podemos utilizar para dar un feedback a los participantes, en caso de que nos interese. Y bien, ahora por último, os voy a enseñar a cómo podríamos contrabalancear, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, dos condiciones, por lo que sea, en nuestra encuesta queremos que algunos participantes hagan una condición y otros participantes hagan otra, ¿de qué manera podemos hacer eso online? Pues la manera más sencilla es que nosotros generemos un número aleatorio entre 1 y 2, ¿no? Con una fórmula que ahora os enseño, y ese número aleatorio, si a cada participante le va a salir solo un valor. Si le sale un 1, pues entonces le decimos, haz esta pregunta a la que le hemos puesto en ecuación relevante, que sea igual a 1. Y si no, que sea igual a 2. Vamos a hacer eso rápidamente. Y para ello vamos a tener una pregunta que la vamos a llamar contrabalanceo PRG, ¿vale? Este es el tipo de pregunta que, como vamos a hacer una función para que nos coja un número aleatorio, va a ser tipo ecuación. No, esta va a ser para nosotros, no queremos que se muestre al participante, ¿no? Entonces vamos a ocultar permanentemente esta pregunta, ¿vale? Y aquí, para que veáis la lógica bastante sencillita, vamos a escribir entre corchetes nuestra fórmula. Y nuestra fórmula dice así. Si bueno, tenemos que decir, ¿vale? Y ahora lo escribo. Si esta variable está vacía, entonces genérame un número aleatorio entre 1 y 2 y se lo da a esta variable. Y esto se escribe así, ¿vale? De todas formas, esto, como lo vamos a hacer ahora en una subrun, en una de las tareas, tenéis vosotros esto para que lo copiéis y lo pegáis, ¿vale? Si está vacío el contrabalanceo prg.naoc, cerramos esto. Entonces, genérame un número random entre 1 y 2 y se lo das de nuevo a esta variable. Y ahora aquí cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Vale, perfecto. Pues entonces ya tenemos nuestra fórmula creada, nos venimos aquí. Omar, una preguntilla. Sí. Cuando estaba ahí describiendo la función, la que acaba de quitar. Sí, sí, Bueno, sí. esta de aquí, ¿no? Sí, pero me La meto aquí para que la coma- hagamos al completo. Vale, Sí. la coma significa tanto y como entonces, que a lo mejor una pregunta un poco absurda, ¿no? Pero como estaba ahí contándolo, que ha dicho, sí, encuentra esto vacío, entonces genérame un número random, tal. Vale, sí. Básicamente, por decirlo un poco, el lenguaje este que usa la MSALV es como un poco peculiar, ¿no? Como un poco propio. Y esto lo podéis vosotros encontrar en internet si decís cómo aleatorizar cosas, ¿no? Os salen este tipo de gente de que ya lo ha hecho y yo, por ejemplo, hice así, ¿no? Hice eso, ¿no? Pero la lógica es esa, ¿no? Dice, si encuentro vacía esta variable, ¿no? Entonces, métele un valor del 1 al 2, el que tú quieras, y entonces esa variable va a tener ese valor, ¿vale? Básicamente eso. Vale, que esto lo encuentra a lo mejor en foro y todas esas cosas, ¿no? Sí, de todas formas, yo lo he dejado el link, el trocito este para que lo tengáis, ¿vale? En lo de la tarea, ¿vale? Porque vosotros vais a crear esto ahora también en la subroom. Ok, Y gracias. nada. Y ahora, por último, vamos a decir que vamos a poner grupo 1 PRG y aquí vamos a poner
grupo 1. Quiere decir, ¿vale? Vamos a hacer que esta pregunta solamente aparezca a los participantes que hayan caído en el grupo 1, ¿vale? Y luego crearemos otra que se llame grupo 2. Aquí vamos a poner grupo 1, perdón. Y vamos a hacer que aparezca solamente eso a los que han salido el número aleatorio o un número 2, ¿vale? Le vamos a dar a mostrar texto. Aquí. Le damos a ocultar la ayuda. Y en ecuación relevante, ¿vale? Vamos a escribir contrabalanceo PRG es igual a 1, ¿vale? Ahora copiamos esto, que lo vamos a utilizar ahora otra vez. Ahora vamos a crear una última pregunta, ¿vale? En la que vamos a preguntar grupo 2 PRG, vamos a poner aquí, grupo 2, ¿vale? Le vamos a darle a mostrar texto de nuevo, y esta pregunta le va a aparecer solamente a cuando el número aleatorio sea un 2, ¿vale? Aquí lo actualizamos, ponemos un 2, y ocultamos la ayuda. Le damos a guardar, y cuando le damos a vista previa de la sección, veremos que solamente nos ha aparecido uno de ellos. Y quiere decir que el grupo aleatorio pues, ha sido un 1. Si le diésemos otra vez, pues ahora mismo, por ejemplo, sería un 2. Podría decir que el número aleatorio ha sido un 2. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguien que me diga que sí, por favor? ¿O que no? Sí, vale. Yes. Vale, Una pero... preguntilla, Omar. Sí, sí, claro. En las preguntas ya generales, si tú, por ejemplo, quieres separar, Sí, imagínate que tienes 3 cuestionarios, ¿no? Y luego tienes pues tu consentimiento con tu DNI y todo eso. sí. ¿Eso lo separarías desde el principio o sea, harías diversas preguntas 1, diversas preguntas 2, diversas preguntas 3? Perdona, Cristina, no te entiendo. ¿Sabes? ¿Dices? Me refiero Sí. que si tú tienes, por ejemplo, 3 cuestionarios Sí. separados, para que tú después el output de esos resultados puedas verlos mejor, ¿tendrías que separarlo desde el principio o podrías ir creando preguntas como tú las has creado aquí? Depende de... O sea, si tú quieres que los cuestionarios, por ejemplo, se hagan todos, que una misma persona haga los 3 cuestionarios, Sí. pues entonces podrías crear grupos de preguntas. Y el orden sería, como vemos aquí ahora mismo, el orden sería, imagínate que tu encuesta, pues tu encuesta número 1 tiene 3 grupos de preguntas y tu encuesta número 2 tiene 7, ¿no? Pues aquí te aparecerían en orden, ¿no? Entonces, pues te harían primero pues, los grupos de preguntas de la encuesta número 1 y luego los grupos de preguntas de la encuesta número 2. O sea, podrías establecerlo todo, si quieres, podrías juntar todas las encuestas en una prácticamente. Ah, vale, dentro de diversas preguntas. O sea, pondría otro título, ¿no? Pero podría poner los 3 cuestionarios dentro de eso mismo. Sí, sí, exactamente. O sea, lo ¿Y único que te el recomiendo... consentimiento iría fuera? Exactamente, el consentimiento sí tendría que ir en otra encuesta aparte. Vale, porque es lo que decimos, que se tendrían que generar ficheros separados, ¿no? Exactamente, y O eso sea, lo diversas vamos... preguntas generan ficheros separados. Sí. Es como, esa es la pregunta, en verdad. Sí, justo. Eso lo vamos a ver Vale. ahora mismo. Pero todas otras 3 encuestas en las que preguntas extrañas, ¿no? A los participantes, cosas interesantes, pues eso sí podría ir todo junto. Ya tú la Vale. ingenias para que aparezca como quieras, ¿no? Pero sería la lógica, ¿vale? Vale, perfecto. Otra Muchas gracias. cosa, Cristina, que podría hacer es el consentimiento, nombre, apellido y correo en una encuesta única y luego el URL de esa primera encuesta lo redirecciona a la segunda con cuestionarios tipo está y Claro. BDI. Entonces ya tienes 2 ficheros de Excel completamente separados. Exactamente. De acuerdo. Eso. Vale. De todas formas, justo eso es lo que vamos a ver ahora mismo y lo va a ver ilustrado, ¿no? Que es bastante claro. Vamos a crear, vamos a Gracias. utilizar... Nada. Gracias, Rafa, también. Y ahora vamos a crear, imaginaros que vamos a utilizar esta encuesta como si fuese nuestra tarea. Una tarea un poco extraña porque tiene preguntas muy variopintas, ¿no? Pero vamos a poner como que esta fuese nuestra tarea. Pues ahora nosotros queremos que esta encuesta se pueda linkear a una encuesta donde hayamos preguntado el código al participante y haya dado su consentimiento, ¿no? Pues vamos a poner aquí código PRG. Y le vamos a escribir aquí, escribe tu código. 2 puntos. Ahora aquí vamos a darle a texto libre, ¿no? Porque va a ser tipo DNI, van a ser pocos caracteres. Y en mostrar le vamos a hacer que oculte la ayuda. Le damos a guardar. Y ahora queremos que esto sea lo primero que le aparezca a los participantes, ¿no? Que empiecen el experimento y tengan su
subeste, ¿no? Entonces, cogemos la pregunta y nos la llevamos a la primera, ¿vale? Perfecto. Ahora ya tenemos esta encuesta lista, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es pinchar en el título de ella para que nos aparezca activar encuesta. Y la vamos a activar, ¿vale? Activamos nuestra encuesta y cuando activamos una encuesta nos pregunta aquí una serie de cosas, ¿no? Estas preguntas ya las hemos configurado antes, ¿vale? Si no lo hubiésemos configurado, lo podríamos configurar aquí de nuevo. Tenemos puesto que las respuestas sean anónimas y bueno, todo este tipo de información que podéis ver aquí. Vamos a darle a guardar y activar porque esto ya está configurado. Y ahora aquí en activar encuesta dice que ya ha sido activada, que si la queremos en modo abierto o restringido. Nosotros, ¿cómo la vamos a restringir si queremos los máximos participantes? Pues no, gracias. Así que ya tenemos nuestra encuesta creada, ¿vale? Y tenemos aquí el link que ahora mismo si yo lo enviase a vosotros podréis acceder. Y este link va a ser el que vamos a coger y vamos a copiar, ¿vale? Y nos vamos a llevar a otra encuesta que tengo yo preparada para que veáis un poco la lógica de todo esto, ¿vale? Me voy aquí a listar encuestas de nuevo. Y en encuesta número 1, aquí yo pregunto por el consentimiento y el DNI, el nombre y apellido. Si os viniese ahí a elementos de texto, en la URL de salida, ¿vale? Vamos a pegar esta nueva encuesta que tenemos, ¿vale? Y como veis, en mensaje de despedida no nos aparece nada porque directamente vamos a ponerle en configuración que nos cargue... ¿dónde aparecía esto? Perdonad. Aquí lo tenemos puesto que cuando termine esta encuesta directamente les carga a la otra de aquí. Vamos a asegurarnos aquí, como no he guardado, ya no me fío. Vale, ahora no aparece mucho texto. Vale, pegamos a la encuesta, guardamos, ¿vale? Os voy a explicar brevemente lo que preguntamos en esta encuesta, ¿vale? Y vamos a ejecutarla. En esta pregunta, imaginar que este experimento vosotros lo habéis diseñado y solamente queréis que vuestros estudiantes de psicología o de lo que deis, por ejemplo, queréis que solamente ellos hagan esta encuesta, ¿no? Pues entonces, una manera que podéis hacer, ¿no? Hay varias, pero la que yo utilizaría sería la siguiente. Establecer, por ejemplo, darle a ellos una contraseña para que ellos puedan acceder. Y la contraseña pues puede ser 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, ¿no? No una buena contraseña, pero para el ejemplo me viene perfecto. Y entonces, eso sería lo primero que se le preguntaría a los participantes. Le diríamos, introduce la contraseña que te hemos proporcionado para acceder a la encuesta. Y entonces ellos tendrían que escribir 1, 2, 3, 4 y 5 para poder acceder a todas estas preguntas. Si no, se irían directamente al final, ¿vale? Como podemos ver, aquí tenemos puesto que el grupo, ¿vale? DNI, nombre y apellido, todas estas preguntas solamente van a aparecer si la pregunta contraseña es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Si no es igual a 1, 2, 3, 4 y 5, esto no se va a hacer. Y ahora, bueno, para decir un poco, aquí vamos a crear una pregunta en la que preguntamos por el DNI, aquí una pregunta en la que preguntamos por el nombre y los apellidos, y luego vamos a generar el código aleatorio del participante. ¿Cómo vamos a generar el código aleatorio del participante? Pues vamos a hacer que se componga de una letra aleatoria y de un número de 4 cifras aleatorio, ¿vale? Entonces, por un lado, creamos una pregunta tipo ecuación para hacerlo de la letra, una pregunta tipo ecuación también para calcular ese número, y luego en código lo referenciamos y se lo damos al participante para que lo vea. La lógica de las ecuaciones que hemos utilizado, voy a entrar brevemente en ellas para que veáis un poco, pero también aparecen, ¿no? en lo de la tarea para que lo veáis. Aquí, por ejemplo, le hemos puesto número, que es el nombre de nuestra variable, y es la misma fórmula que hemos usado antes. Lo único que ahora el número aleatorio no queremos que sea entre 1 y 2, sino entre 1000 y 9999, para que tenga toda esa variabilidad. Y luego la ecuación de letra es la misma lógica, varía un poquito, pero por si la tenéis que utilizar, ya la tenéis aquí, la tenéis en el PDF también, es... esto se llama letra porque le hemos querido poner letra, ¿vale? Si esta variable está vacía, cógeme una letra aleatoria. ¿Cuál de ellas? Pues un número aleatorio entre 1 y 26, y entonces me coge esa letra y se la da aquí, ¿vale? Y me la guarda. Y por último, en la pregunta, código de la pregunta, le decimos al participante cuál es su código, ¿no? Aquí hemos puesto, a continuación aparece tu código de participante, el cual tienes que recordar bien, ya que lo vas a tener que escribir en diferentes momentos a lo largo del experimento. Asegúrate de que lo recuerdas bien. Se lo decimos y les vamos a pedir que lo escriban. De esta manera, si lo escriben, pues se pueden acordar más, ¿no?
Bueno, pues dicho esto, vamos a ejecutar nuestra encuesta, ¿vale? Pero primero la tenemos que activar, ¿vale? La activamos y ahora tenemos nuestra encuesta número 1 y nuestra encuesta número 2 creadas, ¿vale? Ahora le damos a ejecutar encuesta, a la encuesta número 1, y como veis aquí nos aparece, los datos de la tarea van a ser tratados de manera anónima, ¿no? Esto es donde hemos puesto antes la información del consentimiento. Si yo no doy clic, si yo doy clic en siguiente no me deja, a no ser que haga clic aquí. Entonces una vez así, ya puedo acceder. Aquí tengo que introducir la contraseña correcta para poder acceder. Si yo escribiese una contraseña incorrecta no podría acceder, ¿no? Pero vamos a poner la correcta para poder acceder. Ahora me pregunta por el DNI, poner 4R por ejemplo, nombre Omar. Y aquí me ha salido pues, mi letra aleatoria y mi código aleatorio. Pues lo voy a copiar y os recomiendo que no digáis a las instrucciones que tengan que copiar y pegar esto, sino que se acuerden bien o lo que sea, lo que utilicéis de código, porque luego en la MSurvey ellos no van a poder pegarlo, ¿vale? Van a tener que escribirlo. Aquí nosotros lo vamos a hacerlo con trampillas, ¿vale? Así que ya hemos terminado nuestra primera encuesta. Le damos a enviar y fijaros lo que hace. Ahora mismo nos ha lanzado a nuestra segunda encuesta, en la que hemos creado las preguntas raras, ¿vale? Escribe tu DNI, pues vamos a poner 4R también. ¿Eres estudiante? Vamos a ponerle que sí, y que nos gusta el fútbol un montón, el tenis un poco menos, y el baloncesto nos flipa, ¿vale? Y ahora, ¿cuáles son nuestras frutas preferidas? Pues la fresa y la sandía. ¿Cuánto me gasto en ropa? Pues poquito, porque ahora estamos confinados. Fruta, pues bueno, tampoco mucho, pero de cerveza, pues la verdad que se me va el dinero, ¿no? Pues lo pongo aquí, y aquí me pone mi feedback de cuánto he gastado a la semana. Y aquí aparecería el número aleatorio que me ha salido, que sería el grupo número 2, ¿vale? Le damos a enviar y nos aparece nuestro mensaje de despedida. Has terminado la tarea. Perfecto. ¿Bien hasta aquí? Sí. Sí. Perfecto. Pues si nos venimos aquí a nuestra encuesta, vemos que tenemos nuestra encuesta número 1 activa, nuestra encuesta número 2 también activa y que se han hecho una vez cada una. Y están completas porque hemos terminado la encuesta. Ahora vamos a acceder rápidamente al fichero de la respuesta y ya nos vamos a ir a hacer las tareitas, ¿vale? Ahora mismo estamos en nuestra segunda encuesta y queremos ver las respuestas de los participantes, ¿no? Pues le damos a respuestas y le damos a respuestas y estadísticas. Ahora aquí hacemos clic en exportar y exportamos nuestra respuesta. Y aquí nos aparece pues el environment, por así decir, de todo lo que nosotros podemos exportar. Nosotros vamos a querer exportar esto como un fichero de Excel, ¿vale? Y vamos a usar cabecera. Queremos que en nuestro nombre de columna aparezca el código de la pregunta y el texto de la pregunta, para que sea lo más informativo posible, ¿vale? Y ahora esto le damos nosotros a exportar. El resto de caracteres no le da importancia porque realmente para exportar vuestros datos con eso es suficiente, ¿vale? Ya lo vamos a poner aquí. Datos. Voy a abrir el fichero, pero creo que el fichero no lo vais a ver y tengo que compartirlo en Excel. Ya se me ha exportado ahora mismo un Excel que lo acabo de abrir. Y en cuanto se me abra, me decís si se ve o no se ve, ¿vale? Voy a dejar de compartir para compartiros el Excel. Perdonad que todavía no se me ha abierto. Hasta aquí entonces bien todo, ¿no? ¿Tenéis? Sí, Omar. Vale, Una vez que nos pongamos a hacer la encuesta, pues no pasa nada. Preguntáis y... es que hay un montón de cosas, la verdad que hay muchas opciones. Perfecto. ¿Estáis viendo ahora mismo mi tabla de Excel? Sí. Sí. Vale, perfecto, por fin. Muy bien, ¿vale? Pues ahora este sería el output de los datos y esto es importante que sepáis que no es como en ePrime o en la MSurvey, como veréis, que en cada fila es cada ensayo del participante. Aquí cada participante va a tener una única fila y todas las variables van a ser columnas, ¿vale? Aquí vamos a ver unos cuantos ejemplitos y para que veáis, ¿no? Aquí, por ejemplo, en gastos
SQ003, que era cerveza fresquita, hemos visto que hemos puesto 120, ¿no? Y aquí, por ejemplo, he puesto en fruta 10 y aquí en cada subopción va a tener su propio valor, ¿vale? Y este es el nombre de la variable. Así que con esto ahora mismo ya hemos dado un poco una introducción general así y espero que algo completita de la Survey, pero de nuevo hay infinidad de opciones que podéis ver. Os he enseñado los que más útiles me han servido a mí. Y si queréis podemos pasar ya a las tareas, no sé que tengáis alguna pregunta o lo podemos ver en la subroom como vosotros veáis. Pues